El vasto imperio persa se extendía desde la India hasta Etiopía, un reino de esplendor inconmensurable. En la ciudadela de Susa, en la opulenta corte del rey Asuero, todo parecía perfecto. Aquella era la época en la que el poder del trono se exhibía con banquetes de lujo, donde el oro y la joya brillaban como el sol. Pero en ese resplandor, la oscuridad comenzaba a gestarse. El rey, en su deseo de mostrar la magnitud de su poder, organizó un festín que duraría semanas. La bebida fluía sin cesar, y el oro resplandecía en cada rincón del palacio. Sin embargo, cuando el rey ordenó que su reina, Vashti, se presentara ante sus invitados, ella se negó. Esa decisión marcaría el comienzo de un giro inesperado en la historia de su imperio. Despojada de su corona, Vashti desapareció de la escena, dejando un vacío que debía ser llenado. La búsqueda comenzó, y entre las mujeres más hermosas del reino, se encontraba una joven huérfana llamada Esther. Criada por su primo Mardoqueo, Esther no solo era hermosa, sino también llena de sabiduría y gracia. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con la mirada fija en un destino que ni siquiera ella podía comprender, Esther llegó al palacio. A medida que los días pasaban, se hacía evidente que su belleza y su espíritu la distinguían de las demás. Un día, Asuero, el rey de Persia, la eligió por encima de todas las demás, y Esther se convirtió en reina. Pero en las sombras del palacio, un hombre malvado, Hamán, tramaba en secreto. Elevado a la más alta posición en el reino, Hamán exigía que todos se inclinaran ante él. Sin embargo, Mardoqueo, el primo de Esther, se negó a hacerlo. Su valentía desató la furia de Hamán, quien, al descubrir que Mardoqueo era judío, decidió destruir no solo a él, sino a todo su pueblo. El odio de Hamán se tradujo en un decreto real. En un solo día, los judíos serían exterminados. La noticia se difundió rápidamente por todo el imperio, sembrando el terror entre el pueblo. Mardoqueo, lleno de angustia, se vistió con cilicio y ceniza, clamando por la salvación. Esther, ahora reina, estaba en una encrucijada. Aunque el amor del rey la había colocado en el trono, ella también sabía que la vida de su pueblo estaba en juego. Desesperada, se dirigió a su primo Mardoqueo, quien le envió un mensaje que resonaría en su corazón para siempre. Tal vez has llegado a este reino para un tiempo como este. Con valentía, Esther tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Sabía que entrar sin ser llamada a la presencia del rey significaba una sentencia de muerte, pero su amor por su pueblo la impulsó a arriesgarlo todo. Ayunó y oró, pidiendo fuerza y sabiduría. En el tercer día, vestida con su más gloriosa túnica, Esther se presentó ante el rey. Asuero, al verla, se sintió atraído por su belleza y su gracia. Estiró su cetro dorado, y Esther, con valentía, se acercó. Con el cetro en alto, el rey le ofreció lo que quisiera, hasta la mitad de su reino. Pero Esther, con un plan astuto, le pidió que él y Hamán acudieran a un banquete preparado por ella. La cena fue un juego de estrategia y tensión. Mientras el rey y Hamán se deleitaban en los manjares, Esther, con una calma imponente, postergó su petición. Hamán, convencido de que su poder estaba asegurado, salió del banquete orgulloso, solo para toparse con Mardoqueo, quien, una vez más, se negó a inclinarse ante él. La furia de Hamán alcanzó su punto máximo y juró vengarse. Pero esa misma noche, el rey Asuero no pudo dormir. En su inquietud, mandó traer el libro de las crónicas reales. Allí, entre los registros, encontró la mención de Mardoqueo, quien había desbaratado una conspiración en su contra años antes. El rey, sorprendido, se dio cuenta de que nunca había recompensado a Mardoqueo por su valentía. Al día siguiente, Hamán llegó al palacio para pedir la ejecución de Mardoqueo, pero el rey, sin saber lo que Hamán planeaba, le preguntó cómo debía honrar a un hombre al que deseaba recompensar. Hamán, creyendo que se trataba de él, sugirió una serie de gloriosos honores. Con una ironía cruel,
El rey le ordenó a Hamán que llevara a Mardoqueo por las calles, honrándolo ante todos. El destino de Hamán estaba sellado. La ironía de su caída fue evidente, y el juicio divino se hizo realidad. Al segundo banquete, Esther, con valentía, reveló su identidad. Frente al rey y a Hamán, confesó que ella también era judía y que su pueblo estaba condenado a muerte. El rey, furioso, abandonó la sala, y cuando regresó, vio a Hamán suplicando sobre el lecho de Esther. El rey interpretó eso como una agresión, y Hamán fue condenado a muerte, colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Aunque el decreto no podía ser revocado, el rey permitió que los judíos se defendieran. En el día señalado para su aniquilación, el pueblo judío luchó con valentía, y al final fue victorioso. Aquella que había sido una jornada de terror se transformó en un día de gloria. Mardoqueo fue ascendido, y Esther, con el favor de Dios, salvó a su pueblo. La fiesta de Purim se instauró como recordatorio de la gran victoria, y la valentía de una joven reina rescató a toda una nación. En los momentos de oscuridad, cuando la esperanza parece desvanecerse, cuando la desesperación toca la puerta, la historia de Esther nos recuerda que no estamos solos. Dios no se aleja, aunque en ocasiones su voz parece callada. A través de Esther, una joven cuya valentía desafió las sombras, podemos ver cómo un solo acto de fe puede cambiar el destino de un pueblo entero. Esther fue una mujer elegida, no solo por su belleza externa, sino por su corazón lleno de coraje y obediencia. Fue puesta en su lugar, no por casualidad, sino por un propósito divino, para salvar a su pueblo en un tiempo como ese. La historia de Esther es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un propósito eterno, y aunque el camino sea incierto y peligroso, la fidelidad a Dios nos llevará a través de las pruebas más grandes. Hoy, al mirar el final de esta historia, no solo vemos justicia, sino la revelación de un Dios soberano que está en control. Aun cuando el mundo parece caótico, su mano invisible guía a los justos, y su luz disipa la oscuridad, como lo hizo con el pueblo judío en tiempos de Esther. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal, Historias Bíblicas Guiones, donde encontrarás más historias de la Biblia y podrás aprender más de la poderosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga.